Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Cartagena y hoy les quiero hablar de la importancia del catastro multipropósito luego de que salgamos de esta cuarentena que a todas luces va a reducir la velocidad en todo tipo de negocio. Una de las cosas rescatables que hay dentro del acuerdo con las FARC, el acuerdo para la finalización del conflicto armado en Colombia, que se hizo con las FARC, fue haber planteado el hecho de la regularización de la tierra en Colombia. Esa regularización básicamente consiste en hacer un inventario real de cómo está repartida la tierra y a quiénes les pertenece. El catastro multipropósito lo que busca es realmente ser un insumo para la planificación de los territorios, para identificar la tenencia de la tierra en Colombia y lograr su regularización, es decir, implementar en materia de tierras la legalización de las mismas y la tenencia de las mismas. Pero el catastro multipropósito no va solamente a eso, sirve de insumo para que los entes territoriales puedan planificar el territorio e identifique las vocaciones reales que tiene cada sector o cada zona, tanto en la zona rural como urbana. Es indiscutible que el gobierno nacional ha hecho un ingente esfuerzo para paliar la pandemia que hoy se cierne en el mundo. Pero cuando nosotros salgamos de este confinamiento de cuarentena, hoy es 3 de abril de 2020, llevamos un poquito más de 8 días, creo que son alrededor de 10 días de cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. La economía está prácticamente paralizada y esto le va a implicar al gobierno el menor recaudo, pero el gobierno nacional no puede hacer solo el mayor esfuerzo, y en este sentido me quiero referir al tema del catastro multipropósito. En este video no les voy a hablar de la parte legal, les voy a hablar de la parte social, de la parte moral, de lo que realmente los dirigentes con altura deberían hacer, obviamente desde mi punto de vista. El catastro multipropósito va a permitir que los entes territoriales, especialmente los municipios, aumenten sus ingresos y puedan paliar también en parte el déficit que les va a dejar el tema hoy de la guerra del petróleo, el recibir menos regalías por el tema del petróleo, y los entes territoriales se van a ver bastante golpeados. A mí me parece increíble que los municipios sigan pensando en cabeza de sus alcaldes que aumentar el catastro o hacer la actualización catastral eventualmente sea un error político. Error político es seguir permitiendo que sus municipios sigan estando en la miseria por falta de recursos cuando tienen grandes extensiones de tierra en cabeza de privados que hoy en día, por decir algo, y lo digo como agente inmobiliario y lo digo como evaluador, la propiedad de 10 hectáreas vale 100 millones de pesos, pero tributan sobre 20 millones de pesos. Señores alcaldes, ustedes no pueden seguir sacándole el cuerpo a la actualización catastral. Y les recuerdo, el catastro es un servicio público y el documento que se expidió para la regularización del catastro habla de gestores catastrales y de operadores catastrales. Ustedes tienen que buscar la manera de convertirse en gestores catastrales u operadores catastrales al mismo tiempo, o buscar las empresas que hagan la operación catastral. Pero el peor error que ustedes pueden seguir cometiendo es dejar que el catastro no se actualice. ¿Por qué? Porque esto les permite a ustedes, junto con los impuestos de industria y comercio, tener unos montos para la inversión en sus municipios. El catastro multipropósito les va a servir como insumo, no solamente para la liquidación del impuesto predial, que la gente tiende a confundir el catastro con el tema
impositivo, sino que adicionalmente les va a permitir planear sus territorios. Señor alcalde, por favor, tome la decisión. Es una decisión política que eventualmente les puede costar políticamente, pero esas decisiones dolorosas son las que le corresponden a los mandatarios tomar y demostrar su grandeza por el bien de toda la comunidad. El catastro multipropósito va a permitir que finalmente se identifique la verdadera riqueza del país, la riqueza y la concentración de la tierra. Y eso también, a su vez, va a permitir que el gobierno nacional pueda recoger mayores recursos para regularizar la economía, no del país, sino del Estado, que finalmente somos todos. O sea, si se identifican estas tierras que están por debajo de su valor real, pues hombre, lo que va a permitir es identificar a los verdaderos ricos y que esos ricos paguen lo que debe ser. La actualización catastral no necesariamente implica el tener que subir los impuestos para los más pobres o los más necesitados. No, realmente la actualización catastral lo que va a permitir es que los consejos municipales, quienes deciden sobre qué millaje o sobre qué base se liquida el impuesto predial, diga, los estratos 1 y 2 pagan tal millaje, los 3 y 4 tal millaje y los 5 y 6 tal millaje. Es decir, los más ricos van a pagar más porque los impuestos van a ser progresivos y por lo tanto van a ser más justos. Y sí, yo soy un defensor absoluto del pago de impuestos y me atrevería a decir que el gobierno nacional tiene que regularizar a quienes ejercen como agentes inmobiliarios, como intermediarios inmobiliarios en el territorio nacional. Nosotros vemos malas prácticas. Yo administro junto con otros compañeros alrededor de, 150 grupos de WhatsApp de una red que de forma informal se autorregula y hemos encontrado las malas prácticas de algunas personas que actúan como intermediarios inmobiliarios, donde suben el valor de la propiedad y entonces el propietario se lo pone en 100 millones, pero él viene y lo vende en 200 millones. Pero se sigue liquidando la propiedad sobre el valor catastral de 50 millones, 40 millones de pesos. Hay que exigirle al gremio inmobiliario que se regularice, que todas las transacciones inmobiliarias pasen por el sistema financiero para que sean rastreables, que se obligue a que frente a una notaría se lleve un avalúo comercial para poder realizar la escrituración, porque es la única manera de evitar que los contadores y los abogados le sigan diciendo a los clientes que es que pueden escriturar por el 85% del valor real de la venta. Y eso es una práctica que nosotros vemos recurrente y a la que el gobierno nacional le tiene que poner freno. Hoy yo los invito, señores alcaldes, a que tomen la decisión política de hacer la actualización catastral para que, por favor, la riqueza en Colombia se identifique y quienes más tengan que tributar más, para que los más pobres tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, que todo el Estado, desde el gobierno nacional, en los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, tienen que garantizar para los estratos más pobres. No es posible que por no perder los votos de los ricos, ustedes sigan sacrificando a los pobres. No es posible que el gobierno nacional, las procuradurías, la fiscalía y todos los entes de control sigan permitiendo que los alcaldes se pasen por la faja la obligación de hacer las actualizaciones catastrales, la conservación del insumo catastral que cada 5 años como mínimo se tiene que hacer. Hay países que la liquidación del avalúo catastral representa hasta el 5%, si no estoy mal, de su Producto Interno Bruto. Es decir, eso hace parte de la tributación normal dentro de los países.
¿Y cuáles países son? Son los países más desarrollados. Yo vuelvo y le digo, no necesariamente una persona que paga por un inmueble que vale 100 millones de pesos, que en el caso de la ciudad de Medellín es un inmueble que está en un estrato bajo, paga, digamos, trimestralmente 60.000 pesos, no necesariamente le tiene que subir el valor del avalúo catastral, un infierno de dinero. Seguramente le va a subir, pero está en las manos de los consejos permitir que el millaje de estas familias de escasos recursos sea menor al de las familias que tienen mansiones que, vuelvo y digo, en el caso de Medellín, valen 4, 5, 6 mil millones de pesos. Recordemos que el insumo para el catastro también está en el estudio de mercado, en los avalúos comerciales. Si implementaran una plataforma única para que nosotros, como evaluadores, subiéramos cada uno de los avalúos que realizamos, le queda mucho más difícil al evasor de impuestos realizar este tipo de práctica. Y el catastro multipropósito podría coger como insumo los avalúos que nosotros como evaluadores realizamos constantemente, los negocios registrados en notaría y eventualmente pasarle al catastro de cada municipio, a la dirección de planeación de cada municipio, todo este tipo de movimientos inmobiliarios que se realizan. Hay un tema y es la construcción ilegal tan alta que existe en algunos sectores, en algunos municipios. No es posible que el catastro multipropósito no se pueda prestar para que los departamentos de planeación municipales puedan hacer eventualmente un cruce y identifique quienes están construyendo de forma ilegal y a su vez le apliquen todo el peso de la ley. El problema de Colombia está en que todavía la gente cree que la ley se puede pasar por la faja, y para mí es lo que está convirtiendo a Colombia en un estado de mayor inequidad. Quienes hoy tienen la capacidad de construir 200 metros cuadrados con toda seguridad no es tan pobre como puede aparecer en los registros. Y entonces hay que exigirle que construya con toda la legalidad, cumpliendo todas las normas, porque eventualmente estas construcciones que se están realizando en algunos lugares, generalmente en barrios, digamos, más pobres, terminan afectando a los sectores más necesitados. Todos los impuestos que los municipios logren recoger se pueden invertir en salud, educación, espacio público, infraestructura. Pero tenemos que cambiar la mentalidad de los alcaldes. Tenemos que decirle a los alcaldes que el peor error que están cometiendo en este momento con su ciudadanía es hacérselos de la vista gorda y no querer actualizar el catastro. Les habló Oscar Cartagena, Dios los bendiga.